Pues no hay una única respuesta, yo creo que es una combinación de muchos factores. Pues desde pequeña en mi casa mis padres nos inculcaron que teníamos que ser mujeres profesionales, profesionales e independientes y además tener una carrera en la medida de lo posible relevante. Y yo creo que en mi caso además se dieron otras dos cosas importantes. La primera es que se me daban bien las matemáticas, me gustaba la tecnología y bueno, y eso me encaminaba hacia el mundo de la ingeniería. Y luego el hecho de ser asturiana, en una región en la que tenía una gran tradición industrial y una gran tradición minera, yo creo que se alinearon los planetas y básicamente me decidí por ingeniería de minas. Al principio un poco por intuición, pero luego la verdad que me fascinó. La carrera abre un abanico de oportunidades muy importantes y cuando acabas la carrera tienes que decidir en ese abanico a qué te dedicas. Y bueno, yo además luego hice formación adicional, máster en combustión y energía, máster en gestión, MBA por el IES, y eso yo creo que al final ha definido lo que soy, ingeniero de minas y dedicada al mundo de la energía y al mundo de la gestión. Pues mira, yo creo que la escuela de minas, o por lo menos la escuela de minas que yo conocí en los años 90, era una escuela que estaba diseñada para preparar a un grupo de profesionales de élite. Básicamente la escuela de minas daba cantera no solo al sector energético, sino a los grandes sectores industriales y proporcionaba profesionales tanto a nivel local como a nivel nacional. Pero no solamente en los sectores industriales, yo te diría que también en la política. Ha habido grandes políticos que han sido ingenieros de minas tanto a nivel local como a nivel nacional. Luego, los mayores recuerdos que yo tengo de la escuela de minas son dos grandes valías. Lo primero, creo que nos ayudaban a pensar, a estructurar la cabeza para resolver problemas complejos, y esto no eran solamente problemas complejos que tenían que ver con el mundo de la ingeniería, sino problemas complejos en general. Y luego la capacidad de resiliencia, la capacidad de alguna manera de adaptarnos de una manera continua al cambio y a aceptar lo que estaba pasando en nuestro entorno a la hora de buscar solución a los problemas. Creo que son los mayores activos con los que yo me he nutrido en mi carrera y creo que es algo con lo que me quedaré el resto de mi vida. Pues mira, no recuerdo tampoco ninguna asignatura así que más me costara. Lo que sí te puedo decir es las que menos me costó. Como te dije en un principio, se me daban bien las matemáticas, se me daba bien la capacidad de pensar y de estructurar cosas, y entonces esas asignaturas eran más fáciles para mí. Todo aquello que tenía que ver con memorizar me costaba más y era un poco el gran reto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final en el consolidado de la escuela te daban muchas asignaturas de pensar, algunas un poco de memorizar, y creo que al final el compendio del programa de ese momento en el tiempo, para los desafíos de ese momento en el tiempo, yo creo que estaba muy bien pensado, y creo que en general la gente de mi promoción con ese programa de estudios casi todos han tenido un desarrollo profesional interesante. Pues mira, la escuela de minas que yo conocí era una escuela de minas que tenía un portfolio de profesores muy bueno, pero era un portfolio de profesores que además de dedicarse al mundo docente, se dedicaban al mundo industrial, con lo cual había ahí una especie de reciclaje natural entre todo el conocimiento que como catedráticos o como profesores de universidad tenían, con la experiencia industrial que en ese mismo momento aportaban. Por lo tanto, un portfolio de profesores buenos. Si me preguntas por un referente que además yo creo que ha marcado mi carrera a futuro, pues era el profesor que llevaba todo el programa de desarrollo internacional de estudiantes. El profesor que nos impulsaba y que en mi caso me impulsó a participar en un par de becas internacionales, y eso marcó mi carrera. Eso básicamente marcó mi carrera, porque fuera de los conocimientos que adquieres cuando te vas fuera del hecho de que tienes que reforzar tus idiomas, convertirte en una persona un poco más autosuficiente, yo creo que generó en mí una serie de competencias que en ese momento no tenía, y eran competencias que tenían que ver con la flexibilidad, la capacidad de trabajar en otras culturas,
la capacidad de conocer otras maneras de pensar y otras maneras de trabajar, la capacidad de trabajar en entornos multiculturales, en entornos internacionales, y eso claramente fue un punto de inflexión en mi carrera. Eso básicamente me preparó para tener carrera internacional y para trabajar en multinacionales. Por tanto, creo que sin duda ha sido la persona que dentro de la Escuela de Minas más marcó mi trayectoria. Pues un día de Loreto hoy es un día complejo, la verdad que puedo decirte que no tengo prácticamente un patrón de día, no tengo un día similar al siguiente, no tengo una semana similar a la siguiente. Yo creo que el mundo energético en el que vivo a día de hoy es un mundo apasionante y los retos son apasionantes, y entonces eso hace pues que los objetivos que tengamos y la ambición de crecimiento en España sea tan grande que básicamente convierten cada jornada en un reto en sí misma, ¿no? En España tenemos muchísima intención de hacer crecer muchísimo nuestro negocio, lo llevamos haciendo durante los últimos años, y tengo que decir que yo cuento con muchísima ilusión para hacerlo, pero sobre todo cuento con una energía brutal, que es la energía de todo el equipo que me acompaña en el día a día para hacer ese reto una realidad, y creo que eso es lo que me mantiene muy dinámica, muy en el día a día. Y en el momento que me falte posiblemente esa energía, ese soporte de toda la gente que me acompaña, del equipo de 1.700 profesionales que somos en España, posiblemente sea el momento en el que me tenga que replantear a qué me dedico al futuro. Pero hoy en día el reto es tan grande que con muchísima ilusión y ya te digo, cada día distinto. Sí, ha cambiado mucho. Cuando acabas la ingeniería, pues básicamente es una esponja en la que estás intentando aprender y sobre todo coger conocimientos y capitalizar en esos conocimientos, ¿no? A medida que vas teniendo una base de conocimientos profesionales fuera de los adquiridos en la universidad, pues ya empiezas a coger roles de gestión. En mi caso pasé de lo técnico a gestión, y ya durante pues yo creo que casi los últimos 15 años me he dedicado a gestión, primero como vicepresidenta de trading para el grupo, para Europa, y en los 10 últimos años como consejera delegada para el negocio en España. Cuando te dedicas al mundo de la gestión, pues las competencias son otras. Tiene que ver mucho más con la planificación, tiene que ver mucho más con la visión de equipos, tiene que ver mucho más con la proyección. Son competencias absolutamente distintas. Pero si hago un balance de toda mi carrera, creo que lo que soy hoy es gracias a lo que he hecho antes, y creo que de todas esas etapas he conseguido extraer cosas positivas, sobre todo cosas positivas que me han servido para continuar con mi carrera a futuro. Pues mira, es un reto grande, crecer y crecer. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a la transición energética a día de hoy prácticamente estamos en ese mismo reto, ¿no? El mercado energético a día de hoy afronta un desafío brutal, es un cambio absolutamente de modelo en el que todos estamos apostando. En el caso de Engie ha hecho una apuesta muy clara por la estrategia, quiere convertirse en líder en la transición energética, y eso significa pues básicamente hacer una transformación brutal de nuestro portfolio, básicamente pasar de tener un portfolio térmico a un portfolio completamente renovable, millones de euros de inversión. En el caso de España, además, queremos ser una apuesta grande dentro de esa transformación del grupo. Lo segundo es trabajar con los equipos. Al final, para hacer esa transformación tan grande, para desplegar todo ese capital, necesitamos tener esa visión clara, necesitamos tener la capacidad financiera, pero luego necesitamos un equipo de profesionales que nos acompañen en el día a día para hacer realidad esa transformación. Al final, yo siempre digo que el éxito de un proyecto es el éxito de la gente que lo acompaña, y en el caso de Engie en España, la verdad que tenemos un equipo de profesionales de alta cualificación, muy bien formados y además muy comprometidos con el crecimiento y el éxito sostenible de la compañía. Yo creo que trabajo en una compañía que tiene un propósito de mejorar el planeta y de mejorar la calidad de vida
de los territorios en los que opera. Y eso es un propósito brutal, y los profesionales que de alguna manera nos enganchamos a ese propósito trabajando para esta compañía, pues al final trabajamos en eso, en nuestro caso en liderar la transición energética, en buscar economías mucho más descarbonizadas. Nosotros tenemos el propósito de llegar a la neutralidad en carbono en el año 2045, y en ese sentido estamos absolutamente comprometidos, desplegando una capacidad de capital brutal. Nosotros estamos creciendo del orden de 4.000 megavatios al año a nivel internacional. Por tanto, te puedes imaginar en renovables, por tanto, te puedes imaginar la cantidad de capital que desplegamos, pero también en España. En España, pues prácticamente en 3 años tenemos una cartera ya de 1.800 megavatios, y nuestra ambición es seguir creciendo hasta llegar a los 3.000 megavatios para el año 2026. Por tanto, estamos creciendo muchísimo, estamos mirando muchísimas operaciones de crecimiento inorgánico, de crecimiento orgánico, y básicamente ese es el foco: crecer, crecer y crecer, y crecer en transición energética. En transición energética no solamente en lo que tiene que ver con renovables, sino también en todo lo que tiene que ver con descarbonizar, y lo que hacemos en un momento determinado es ayudamos a nuestros clientes industriales a definir esa ruta a la descarbonización, que no pasa ni más ni menos pues por ofrecerles una serie de asesoramiento que permitan definir esa ruta, que para nosotros no es ni más ni menos que encapsular el conocimiento que tenemos descarbonizando nuestra propia actividad y ponerlo a favor de nuestros clientes industriales para definir algo que tenga sentido económico y sentido industrial y sentido de transición energética al mismo tiempo. Pues mira, me siento muy orgullosa de la carrera profesional que he tenido, me siento muy orgullosa de haber trabajado en un grupo industrial como ENGIE, que tiene como propósito muy claro apostar por la transición energética, apostar por una economía más descarbonizada, poniendo muchos medios, poniendo muchos recursos. Me siento muy orgullosa de haber liderado un equipo de profesionales muy bueno, con mucho conocimiento, con mucha competencia, pero además gente que estoy segura que cuando yo abandone la vida profesional liderarán esta transición, porque insisto, esta transición va para muchos años, todavía necesitamos muchos recursos, y creo que ese equipo de profesionales está muy convencido de necesitar seguir trabajando por un futuro mucho más sostenible, y de eso me siento muy orgullosa. Yo creo que actualmente el sector energético está viviendo una transformación muy profunda relacionada con esa lucha contra el cambio climático, y posiblemente lo que se ha hecho durante los 250 años, atendiendo a un modelo de negocio, tiene que cambiar radicalmente en los próximos 30 años. Hablamos de tener un uso más racional con la energía, y hablamos de incorporación masiva de tecnologías renovables. No hablo únicamente del electrón verde, pero hablo del electrón verde y de la molécula verde, que nos permitan de alguna manera atender a ese desafío mayor que es el cambio climático. Desde ENGIE estamos trabajando muy fuerte por ese tema, pero no solamente ENGIE como corporación. Yo creo que a día de hoy las grandes corporaciones energéticas están bastante alineadas en esa lucha contra el cambio climático. Creo que además no es un tema únicamente de las grandes corporaciones, creo que también las administraciones, creo que también los gobiernos están muy alineados. La COP28 ha sido un claro ejemplo del tema, y también la sociedad civil. Al final creo que el ecosistema en el que estamos trabajando a día de hoy, tanto de gobiernos, administraciones, empresas, capital y sociedad civil, es un círculo virtuoso que nos permitirá atacar este tema de la transición energética. Posiblemente tengamos que hacer una reflexión, y es en la velocidad. Al ritmo al que vamos a día de hoy es difícil llegar a combatir efectivamente los objetivos de descarbonización, y posiblemente tengamos que trabajar con las distintas administraciones para conseguir pues, cómo acelerar en esa despliegue masivo de renovables. Creo que a día de hoy Europa está haciendo esa reflexión, creo que España está haciendo esa reflexión, y nosotros estamos absolutamente comprometidos en trabajar con las administraciones para efectivamente acelerar, que es lo que necesitamos. Yo te diría que primero un análisis de la persona, es decir, ¿qué se te da bien? ¿Qué te gusta hacer?
Creo que eso es importante, ¿no? Y luego también pensar en qué propósito. ¿Crees que con tu conocimiento, con el conocimiento que adquieras, puedes hacer algo que contribuya positivamente, ¿no? Creo que esas dos reflexiones de partida son muy importantes. La segunda reflexión quizá es poner metas, poner objetivos. Es decir, las carreras profesionales no se improvisan. Es muy importante ir materializando objetivos. No siempre saldrán bien, pero al menos incluso de los errores se aprende y eres capaz de capitalizar en las experiencias negativas, pero creo que es importante definir una trayectoria de carrera. Y la tercera y fundamental, acompañarte de un equipo bueno de profesionales. No significa solamente de gente que reporte a ti o dependa de ti, sino gente que de alguna manera te acompañe y gente que te permita seguir aprendiendo de una manera continua.